Muy buenos días, mi nombre es Ángel Giancarlo Coquira Flores y el tema que expondremos a continuación se denomina Delineando las bases para la regulación de la inteligencia artificial generativa dentro del contexto peruano. Como bien pueden apreciar, este será la estructura del tema. Ahora bien, las tecnologías han formado parte de la evolución del ser humano desde siempre. Estas han dado respuestas a problemáticas temporales y evidentemente en muchos casos han demandado la modificación de entornos. Sin embargo, no fue hasta la aparición de la inteligencia artificial cuando en realidad vimos cómo esta ciencia disruptiva marcó un antes y un después. Y es que desde el primer momento en donde podemos apreciar la red neuronal hasta los sistemas de expertos que conocemos hoy en día, hemos podido ser testigos de una revolución inteligente, la cual ha afectado absolutamente todos los ámbitos sobre los cuales el ser humano despliega sus actividades diariamente. Siendo así, dentro de los diferentes tipos de inteligencia artificial, se puede divisar de que la inteligencia artificial generativa es la que más repercusión podría tener dentro de lo que es el ámbito artístico. Y es que podemos advertir que personas que nunca han cogido un pincel en su vida o que han tomado clases de pintura o dibujo, pueden ponerse en los zapatos de un Botticelli y modificar o hacer obras similares a lo que es el nacimiento de Venus, o por qué no, hacer lo mismo con escritura. Hemos podido advertir de que entre de las principales problemáticas que tiene la inteligencia artificial generativa en colisión con los derechos de autor están la repercusión de uso de materiales protegidos por derechos de autor como insumo para entrenar las inteligencias artificiales, las cuestiones sobre la capacidad creadora de los sistemas inteligentes y finalmente el posible desplazamiento de los artistas humanos por artífices electrónicos. Evidentemente, conceptualizamos a la IA generativa como un aprendizaje automático que posee capacidades de generar datos de salida en función a datos ingresados. Este es un modelo de aprendizaje profundo y si bien este tipo de modelos no es reciente, sino que tiene mucho tiempo, el hecho de que este sea basado en redes neuronales ha revolucionado este tipo de inteligencias artificiales. Siendo así, en primera instancia advertimos que existen dos clases de inteligencias artificiales generativas, los modelos unimodales y los multimodales, los cuales girarían en torno y dependerían principalmente de la naturaleza de la fuente y el resultado. Finalmente, y por otro lado, podemos advertir de que este tipo de inteligencias proponen diversos peligros, de entre los cuales principalmente resaltan la pérdida de empleo en base a lo que es la automatización, la violación de datos personales, la vigilancia social y la violación de privacidad, la manipulación social, evidentemente en base a lo que son las deepfakes, el debilitamiento de la ética y la buena voluntad. Cabe resaltar de que esta manipulación social en muchos casos se va a dar de manera imperceptible, evidentemente en base a la generación de perfiles falsos y lo que ya hemos mencionado, información sintética. Y asimismo vamos a basarnos en una ampliación de las desigualdades económicas. Esto se divisa principalmente en lo que son las brechas generadas por la inteligencia artificial, de que pueden verse principalmente tres niveles: de acceso, habilidades y beneficios. En primera instancia, el acceso a este tipo de tecnologías, las habilidades provenientes del uso de este tipo de tecnologías y finalmente los beneficios que serían consecuencia del buen uso o mal uso, en este caso los peligros de este tipo de inteligencia artificial. Finalmente nos encontraríamos ante lo que es el tecnoestrés. La inteligencia artificial generativa frente a los derechos de autor. Vamos a divisar diversas problemáticas y vamos a analizarla una por una. Los retos asociados al cúmulo de datos empleados para entrenar la IA generativa. Son dos cuestiones fundamentales mediante las cuales el sector jurídico basa principalmente esta problemática. Principalmente, el material empleado sin licencia para entrenar a la inteligencia artificial generativa podría ampararse bajo el uso legítimo. Y segundo, ¿es acaso idóneo el gestionar la licencia de absolutamente todo el material que se emplee para el entrenamiento? Cabe resaltar de que no son uno, sino diversas las personas de que advierten de que hay un proceso oscuro de aprendizaje automático en este tipo de tecnologías. Señalan que el procedimiento
para que lleguemos a un determinado producto con las inteligencias artificiales generativas es como una suerte de caja negra. Es decir, es imposible que nosotros analicemos y entendamos cuál es ese procedimiento, el cual es difícil. Esto no será del todo cierto y lo analizaremos posteriormente. Son dos casos los más llamativos de que han podido llamar la atención de diversas personas, el de Anderson Stability AI y el de GetImage versus Stability. Siendo así, el primero se basa en que un conjunto de artistas demandan Stability AI, principalmente para evitar el desarrollo y uso de la inteligencia artificial denominada Stable Diffusion. ¿Por qué? Porque en primera instancia, esta inteligencia artificial estaría empleando miles de millones de imágenes protegidas por derechos de autor sin licencia alguna. Por otra parte, se advierte de que al emplear estas imágenes originales, podemos advertir de que el producto podría ser considerado como una obra derivada. Pero el problema fundamental radica en el hecho de que el director ha admitido de que ha empleado y ha vulnerado los derechos de autor en esta versión. Sin embargo, se compromete con que las posteriores versiones emplearán imágenes de dominio público e imágenes que tengan evidentemente la licencia. Por otra parte, consideremos el hecho de DeviantArt. ¿Y qué es DeviantArt? DeviantArt es una página web en la cual diversos artistas de todo el mundo cuelgan sus trabajos. DeviantArt se junta con Stability AI y le brinda todos los dibujos que han sido subidos a esta página web. No sería la única, pero es el caso más llamativo. GetImage versus Stability es también muy llamativo, pero lo que llama más la atención es que Stability modificó diversas imágenes para que no pudiera ser juzgado por este tipo de infracciones. Esto lo podemos saber sobre todo en estos sellos de agua de GetImage, los cuales fueron modificados a voluntad de Stability para evitar estas problemáticas legales. Por otra parte, vemos evidentemente las cuestiones sobre la posibilidad de poseer derechos de autor respecto al producto emitido mediante el uso de sistemas inteligentes generativos. Todos lo sabemos, los sistemas jurídicos al día de hoy conciben como autor únicamente al ser humano, más no a las máquinas. Por otra parte, sería bueno analizar hasta qué punto puede ser protegido el producto de una inteligencia artificial generativo y qué aspectos pueden ser protegidos por este. Siendo así, uno de los casos más llamativos sería el de Krish Castanova y Saria Abdedon, una autora que generó un cómic mediante inteligencia artificial, que si bien en primera instancia pasó, ya que bajo ningún contexto le señaló a la Oficina de Derechos de Autor de que ella empleó inteligencia artificial, posteriormente mediante redes sociales ella confesaría que empleó lo que es sistemas inteligentes. Siendo así, la oficina al enterarse de esto solicitó de que respondiera a diversas cuestiones y posteriormente debido a estas problemáticas y a la falta de honestidad por parte de la autora, se hizo una modificación a la solicitud. Finalmente vemos el uso legítimo para entrenar la inteligencia artificial, un knockout para los derechos de autor. Hemos visto de que el uso justo ha tenido muchas barreras propuestas por lo que son las tecnologías en general. Estas crecen considerablemente con la aparición e injerencia de la inteligencia artificial generativa. Conviene aclarar de que el uso legítimo busca principalmente generar un equilibrio entre los usuarios, las plataformas en línea y los titulares de derecho. Frente a esta problemática surgen diversas propuestas para resolver. La primera sería de que los principios rectores de derechos de autor son suficientes para dar respuesta a esta problemática. Por otra parte, hay una más pesimista que señala que se podrían generar dos escenarios frente a esta problemática. En primera instancia, si el tribunal americano no le da la razón a las empresas que utilizan IA generativa y basándose a la luz del uso legítimo, pues pasaría algo con la innovación. O bien emigraría a otras jurisdicciones o bien pararía completamente. Sin embargo, por otro lado, si es que le daría la razón a estas empresas y haría evidentemente de que tengan que pagar licencias para todos los usos que den para entrenamiento, pues generarían un estado de indefensión respecto a los autores. Entonces,
Finalmente nos encontramos ante una tercera propuesta, la cual es de Murray. Esta sería quizás la más llamativa porque tiene unos aspectos bien interesantes. Principalmente señala de que nosotros, sobre todo el ámbito jurídico, no tenemos un adecuado conocimiento técnico sobre este tipo de tecnologías. Entonces, debemos quitarnos la idea de que esta IA trabaja como un cajón de archivos mágicos o una fotocopiadora mágica. Debemos concebirla como un conjunto de algoritmos entrenados en base a información sobre cómo deberían verse las imágenes, que funcionan con representaciones numéricas en lugar de copiar y editar imágenes reales. Nos debemos concentrar más que todo en el usuario final, quien podría emplear la inteligencia artificial para evidentemente cometer infracciones. Entonces, no tanto nos enfoquemos en el sistema, sino en las malas intenciones que puede llegar a tener el ser humano. A la luz de la doctrina y la legislación peruana, podemos advertir de que hay figuras similares al uso legítimo, como bien pueden ser los usos honrados y el uso personal. Asimismo, también evidentemente podemos advertir de que la misma ley señalaría que puede haber, obviamente, unas excepciones. Las obras de ingenio podrán ser comunicadas lícitamente, sin necesidad de autorización de autor ni el pago de remuneración alguna, siempre y cuando no haya interés económico. Pero se puede advertir de que en estos casos sí hay interés económico, sobre todo en las empresas, ya que los planes que ellos proponen a sus usuarios demandan evidentemente una reposición económica, que en muchos casos como Midjourney va desde los $10 en adelante. Siendo así, hay empresas de que ya han comenzado a trabajar únicamente con materiales con licencia o de uso público, como bien puede ser Adobe. Por otra parte, hay otras empresas de que han dado respuesta y han dicho, efectivamente, vamos a darles la posibilidad a los autores de que ellos mismos digan si es que su material va a poder ser empleado como conjunto de entrenamiento o no, mediante una etiqueta denominada como no capacitar. Shutterstock ya se adelantó un poco más y ha formado un fondo de colaboradores para solidarizarse con los artistas. Respecto a ese prompt es mío y vamos a ver cuál es el equilibrio de la IA generativa y los derechos de autor. Para empezar, un prompt puede ser visto desde el punto de vista de que son indicaciones, son instrucciones, las cuales se van a tener que diseñar y se van a tener que elaborar y refinar para obtener productos mucho más complejos. De hecho, allí podemos ver uno de los pocos controles que propone Midjourney para sus usuarios, los cuales son muchos más. Siendo así, nosotros podemos advertir este ejemplo, de que yo únicamente al señalar una indicación al Midjourney de que era el primer juicio de un abogado y al proponer más comandos, he podido divisar de que el producto cambiaba y se refinaba considerablemente. Ahora bien, ¿hay un cambio en el paradigma del arte gracias a las nuevas tecnologías? Sí. La estética ha revolucionado y debe cambiarse y la concepción de verla evidentemente se está modificando. Ahora bien, a través de la Ley de Derechos de Autor se concibe como obra a toda creación intelectual personal, original y susceptible de ser divulgada o producida en cualquier forma, conocida o por conocerse. Vemos bien de que la persona, al emplear estas tecnologías inteligentes, genera lo que es una prueba y error, ensayo y error. Asimismo, la cuota de creatividad se puede divisar, sí, porque principalmente se asocian conceptos e ideas conocidas. Asimismo, también vemos de que el código ha podido ser amparado bajo la ley de derechos de autor, bajo esta protección, porque han hecho un símil con escribir un poema con una obra literaria. ¿Y por qué no lo haríamos con los prompts? Finalmente, las inteligencias artificiales generativas son una amenaza o una cura. Una cura porque pueden democratizar el arte y una amenaza evidentemente porque puede desplazar la mano del ser humano. Esto va a depender y va a ser principalmente, va a ser una piedra fundamental para analizar la problemática en general. Depende de en qué lado te encuentres para verificar y para proponer soluciones. Consideramos que existe, efectivamente, basados en Murray, hay una falta de conocimiento respecto al mecanismo y esto muchas veces puede generar problemas al momento de proponer una regulación. Entonces, debemos proponer de que hayan conocimientos bases sobre este nuevo tipo de tecnologías. Finalmente, conviene aclarar de que consideramos que la ley de derechos de autor puede dar una respuesta a las cuestiones provocadas y a las cuestiones y a los potenciales peligros, evidentemente, del uso de la inteligencia artificial generativa. Muchas gracias.